Saludos, soy el demógrafo Raúl Figueroa y en este video les voy a hablar un poco sobre la demografía de Puerto Rico, qué está pasando con estos cambios demográficos en Puerto Rico y qué podemos esperar en los próximos años. Esta fue una presentación que yo le di a un grupo de personas encargadas de las aseguradoras en Puerto Rico. La modifiqué un poco para que fuese un poco más general, pero yo entiendo que es importante que todo el mundo sepa lo que está pasando en términos demográficos en Puerto Rico, así que por eso voy a estar presentando estos datos. Lo primero que les quiero presentar es que la población de Puerto Rico está disminuyendo. Esto es algo que los que me han seguido en este canal de YouTube y los que siguen mi podcast Mira Demográfica pues saben que lo he comentado previamente. Entre los últimos dos censos, estamos hablando entre el año 2010 y 2020, la población de Puerto Rico bajó oficialmente cerca de 440,000 personas, pero por ahí es posible que sea un poco más si es que ese estudio que se hizo después del censo, que también mostraba que hubo un sobreconteo de la población, es cierto, pues posiblemente la población sea menor y esa disminución fue mayor. Y vemos que desde el 2000 la población estuvo bajando, pero se ha acelerado ese ritmo de crecimiento y estamos viendo luego del censo 2020 que la población sigue disminuyendo, aunque la migración ha bajado un poco, lo cual tal vez ayude a que la disminución no sea tanta. Pero esta baja en la población no es equitativa entre los diferentes grupos de edades. Si vemos aquí esta gráfica que compara los datos por edades sencillas de los censos de 2000, 2010 y 2020, vemos claramente que ese grupo de los más jóvenes, los grupos de menores de 25 años, menores de 30 años, son los que más ha bajado esa población, los que más se ha perdido población consistentemente. Y por el contrario, vemos entonces que los grupos de las personas de mayor edad, sobre todo luego de los 50 años, vemos como esos grupos han aumentado. Así que estamos perdiendo población, pero no es una población general en todos los grupos de edad. Estamos perdiendo población principalmente joven, mientras que el grupo de las personas mayores sigue aumentando, lo cual hace que la población entonces tenga un envejecimiento acelerado de la población. Nosotros pasamos de tener mucho más niños y jóvenes menores de 18 años en el año 2000 que personas mayores de 65 años. En este caso, en el año 2000 habían 665,000 jóvenes y niños más que personas mayores. Y en el 2020, o sea, en solamente 20 años, ya se invirtió eso y tenemos entonces más personas mayores de 65 años que menores de 18 años. Pasamos de tener 2.56 jóvenes por personas mayores a menos de 1, o sea, 0.82. Y esa diferencia de casi 119,000 personas mayores más que jóvenes va a seguir aumentando en los próximos años. Y vamos entonces a ver que esa razón que ya está por menos de 1 va a seguir cada vez disminuyendo más. Es una de las razones por la cual la pirámide de población en Puerto Rico ya no tiene forma de pirámide tradicional. Estamos hablando tal vez de una pirámide invertida, otro tipo de forma que no tiene la forma de pirámide. La pirámide normal pues tiene una base de gente joven mucho más amplia que la de gente mayor, y en caso de Puerto Rico pues no se ve así. Tenemos que la gente joven cada vez es menor y ya esos grupos de mayores de edad están sobrepasando muchos de ellos estos grupos de edades más jóvenes. Incluso si vemos la pirámide con detalle, en Puerto Rico hay más mujeres en el grupo de 70 a 74 años que en cualquier grupo quinquenal menor de 40 años. O sea que ya ese grupo supera, de mujeres de 70 a 74 años, supera a todos los otros grupos quinquenales menores de 40 años. Estamos hablando de que la población de Puerto Rico realmente tiene una estructura de edad sumamente vieja y las mujeres sobre todo son las que están predominando en este grupo de edad y en esta población, y vamos a seguir viendo un patrón similar en los próximos años, que la población se va a seguir envejeciendo y vamos a seguir viendo entonces una baja en el grupo de población joven. Y en Puerto Rico, aunque nacen más hombres que mujeres, estamos hablando que nacen cerca de 105 hombres por cada 100 mujeres, pues tenemos entonces que hay más mujeres que hombres. ¿Y por qué hay más mujeres que hombres? Pues sobreviven más, viven más tiempo que los hombres. Así que aquí vemos en la gráfica cómo
esa razón de masculinidad, o sea, la cantidad de hombres entre mujeres, pues vemos entonces cómo se está cada vez, mientras pasan los años, pues va disminuyendo. Y ya en la población de 85 años y más, pues tenemos que apenas hay cerca de 60 hombres por cada 100 mujeres. Así que por eso vemos que en ese grupo de la población de mayor edad dominan tanto las mujeres y predominan tanto las mujeres porque viven mucho más tiempo que los hombres. Estamos hablando prácticamente del momento en que nacen. Entonces, ¿qué provoca estos cambios en la población? Pues nosotros tenemos que hay diferentes componentes que determinan el tamaño y la estructura de la población. Y los principales son 3. Estamos hablando de la natalidad, estamos hablando de la mortalidad y la migración, que se puede dividir en 2, que son las personas que entran en un área determinada, y emigración, que son las personas que salen de esa área. Y la interacción de estos componentes es lo que determina si la población aumenta o disminuye. Al nacer una persona, la población aumenta al nacer esa persona. Al morir una persona, entonces la población disminuye al la persona fallecer. Y la migración, dependiendo si entran más personas de las que salen o viceversa, es si la población va a aumentar o disminuir por migración. En el caso de Puerto Rico hemos visto que recientemente salen más personas de la isla de las que entran en términos de migración, así que estamos perdiendo población a través de migración. En los últimos años, recientemente, pues hemos visto que ya tal vez la migración no es tan marcada, esa inmigración de personas puertorriqueños, que el principal destino es Estados Unidos, ya no está marcada, pero como quiera que sea, en términos netos, nos mantenemos bastante altos, cerca de los 30,000 personas que están saliendo por encima de los que están llegando. Aquí vemos los 10 estados con mayor población de origen puertorriqueña. Vemos que Florida es el número 1, pero hay estados que están aumentando rápidamente, como es el caso de Texas, que hay que estar pendiente en los próximos años cómo va a cambiar, porque hay algunas áreas que tal vez antes los puertorriqueños preferían ir a esas áreas, como esa área donde en New York, por ejemplo, que ya están buscando otras alternativas en vez de irse a esa área, tal vez por el costo, el clima, etcétera, pues están buscando otras alternativas, así que hay que ver cómo esto va a ir evolucionando en los próximos años. Por otro lado, tenemos más muertes que nacimientos desde el año 2016, así que además de estar perdiendo población por migración, estamos perdiendo población de forma natural al tener más gente que está falleciendo que la gente que está naciendo. Y esto es una cosa que, si ven la gráfica, cada vez se hace mayor esa diferencia. En el año 2016 la diferencia no era tanta, pero ya vemos que entonces a través del tiempo cada vez hay más personas que están falleciendo que las que están naciendo, y esto hace entonces que la población baje de forma natural. Y si juntamos esto con la migración, pues entonces vemos que tenemos entonces que la población está bajando rápidamente. Ya en el año 2020 todos los municipios en Puerto Rico registraron más muertes que nacimientos, y estamos hablando de que en el año 2010 fue el primer año donde se registró un municipio con más muerte que nacimiento, que en este caso estamos hablando del municipio de Mayagüez. Y ya en el 2020, 10 años después, todos los municipios tenían más muertes que nacimiento. Así que vemos que lo rápido también que estamos viendo un cambio en esto de la parte natural, la parte de nacimiento y muerte. Y aquí ves una combinación de ambas cosas. Vemos que los nacimientos bajaron considerablemente, y también entonces vemos un pequeño aumento en la muerte, porque la población cada vez mayor y las personas mayores pues tienen un riesgo mayor de morir que las personas jóvenes. Así que por eso es que estamos viendo que también las muertes aumentan. Pero más defunciones realmente no significa que tengamos un mayor riesgo de morir. Solamente pues que tenemos entonces más personas mayores. Por eso es importante que nosotros analicemos las tasas de mortalidad de una forma ajustada. Aquí vemos la comparación de las tasas brutas o crudas versus las tasas ajustadas. Y si no ajustamos por edad, que es una de las variables que nosotros utilizamos para ajustar esas tasas, pues se vería tal vez un aumento en la mortalidad, en el riesgo de morir, pero realmente no. Realmente el riesgo no es mayor, estamos bajo el riesgo menor. Lo único que tenemos es una población mucho más vieja, una estructura de edad mucho más vieja, y eso hace entonces que tengamos mucha más muerte. Pero hemos visto un ligero aumento en el riesgo de morir luego de la pandemia, y eso es normal. Pasó en muchos países que la pandemia hizo que el riesgo de morir fuese mayor. Así que estamos viendo en el caso de Puerto Rico. Hay que ver cuando salgan datos más recientes como si eso se mantiene o si cambia de alguna forma. Pero vemos un ligero aumento en el riesgo de morir en prácticamente todo el grupo de edades.
sobre todo en las personas de 60 años y más. Así que eso es importante que también lo tenemos en consideración, que estamos pendientes de ese riesgo de morir si la pandemia continúa, entonces haciendo que las personas fallezcan más. Aunque ya oficialmente no estamos en pandemia, sí, las personas continúan falleciendo por COVID. Y el COVID, en el año 2020, que es lo más reciente que tenemos de estadísticas vitales, ocupó la quinta causa, pero como pueden ver, las causas de naturaleza crónica y degenerativa son las que dominan las principales causas de muerte. Estamos hablando de corazón, cáncer, diabetes, enfermedades como de Alzheimer, cerebrovasculares, que no está en las primeras 5, pero está en la lista de las 10. O sea, son las que realmente están dominando estas causas de muerte principales en Puerto Rico. Lo único que ahora tenemos entonces es el COVID, que en este caso en 2020 fue entre las primeras 5. Y ya tenemos, como hemos visto en cuanto a mortalidad de COVID 2021 y 2022, también debe estar entre las primeras 5 causas de muerte en esos años también. Y ya vimos las causas de muerte para el 2020, pero para este año casi la mitad de la población con 18 años o más tenía por lo menos una condición crónica. Estamos hablando de que 25% prácticamente de esa población de 18 años y más tenía una condición crónica y 22.4% tenía 2 o más condiciones crónicas. Así que estamos hablando de que un gran por ciento de la población de 18 años o más en Puerto Rico tiene por lo menos una condición crónica. Y esto pues se ve también entonces en los datos de mortalidad, que son los que dominan entonces ese tipo de condiciones, las principales causas de muerte. En caso de Puerto Rico ya vimos que el riesgo de morir, aunque estén aumentando la cantidad de gente que está falleciendo, pues el riesgo de morir no está aumentando. Y la expectativa de vida en Puerto Rico pues se ha mantenido aumentando. Hay que ver cuando salgan los datos más recientes y se actualicen las tasas de mortalidad, esa expectativa de vida, si se mantiene de esa forma, porque hemos visto algunos países que con la pandemia de COVID pues bajó un poco la expectativa de vida. Y hay que ver si en el caso de Puerto Rico es así cuando se actualicen esas tablas de vida, pero hasta el momento pues no se ha visto esa disminución que otros países tuvieron. Vemos que las mujeres tienen una mayor expectativa de vida que los hombres. Estamos hablando de casi 9 años esa diferencia de expectativa de vida. Y como a través de los años esa diferencia entre la expectativa de vida de las mujeres y de los hombres pues cada vez se ha hecho mayor. Antes era mínima, pero entonces ya hemos visto que a través del tiempo como esa diferencia en expectativa de vida, esa esperanza de vida ha aumentado. Y es que las mujeres tienen mayor esperanza de vida en todas las edades. Desde los primeros años estamos viendo que la esperanza de vida en las mujeres es mayor que la de los hombres. Y por eso es una razón por la cual también la expectativa de vida de las mujeres en general es mayor. Y vemos entonces que hay mucha mayor cantidad de mujeres que hombres en Puerto Rico. Punto 9 es la tasa total de fecundidad en Puerto Rico. Estamos hablando de que en términos promedio, las mujeres en Puerto Rico tienen menos de un hijo durante su vida reproductiva. Y esto es una de las tasas más bajas a nivel mundial. Estamos hablando entre los principales 5 países con la tasa más baja. Y hay que estar pendiente también de este número si sigue bajando para ver entonces cómo, en qué posición se va a ubicar Puerto Rico en términos de las tasas de natalidad. Y una de las cosas que a veces se habla es de aumentar esa natalidad, la cantidad de niños que nacen en Puerto Rico. Pero una de las dificultades que tenemos es que la cantidad de mujeres en edad reproductiva está bajando considerablemente. Estamos viendo que en el año 2000 habían cerca de casi 1 millón de mujeres en edad reproductiva. Y en el año 2020 ese número había bajado a 740,000 mujeres prácticamente. O sea, una disminución bastante considerable en la cantidad de mujeres. Así que aunque esas mujeres que quedan tengan un poco más de hijos, va a ser bien difícil que lleguemos a otros niveles como estábamos antes. O sea que no podemos esperar que la natalidad aumente drásticamente si no aumenta el número de mujeres en edad reproductiva. Y todos estos cambios demográficos que hemos visto en los años recientes han provocado cambios en la estructura de los hogares en Puerto Rico. Estamos viendo un aumento en los hogares que no son de familia. Y cuando hablo de hogares no de familia, pues es o personas viviendo solas o personas que no tienen ninguna relación familiar entre ellos, ya sea de sangre o que estén casados. Mientras entonces vemos una disminución de los hogares de familia, sobre todo los hogares en los que ambos cónyuges están presentes. O sea, esos hogares en que están la pareja de personas casadas cada vez es mucho menor. Estamos viendo un aumento en personas viviendo solas. Estamos viendo un aumento de personas mayores de edad viviendo solas.
Y eso también hay que tomar en consideración cuando se tomen decisiones, porque los hogares en Puerto Rico están cambiando y no podemos pensar que estamos como antes, que dominaban las personas que estaban casadas, esos hogares de personas casadas con hijos. Ya eso no es lo que está dominando. Y vamos a ver entonces que en el futuro esto va a seguir cambiando y va a seguir evolucionando, y hay que estar pendiente entonces de eso. También hay una gran cantidad de mujeres solas, con hijos que están viviendo solas, que también hay que tomar eso en consideración. Sobre todo, por eso vemos una de las razones por la cual los niveles de pobreza en Puerto Rico son tan altos. Y por esto es importante porque hemos visto una diferencia considerable de los ingresos por tipo de hogares. Vemos, por ejemplo, cómo los hogares de ambos cónyuges presentes, ese ingreso de ese hogar es mucho mayor que los ingresos de hogares de nueva familia, y el grupo de ambos cónyuges presentes es el grupo que está bajando más, mientras que los nueve familias es el que está aumentando. Así que si vemos que esa mediana de ingreso en Puerto Rico cuando está aumentando, pues posiblemente esta es una de las principales razones. Entonces, ¿qué se proyecta para el futuro en términos demográficos en Puerto Rico? Pues se proyecta que Puerto Rico continuará perdiendo población. ¿Cuánto va a ser esa magnitud? Pues va a depender mucho de la emigración o la inmigración, si eso se puede revertir de alguna forma, y también de cuánto más puedan seguir bajando esa natalidad en Puerto Rico. Pero se proyecta que va a bajar la población. Hay proyecciones, por ejemplo, como la que vemos aquí en la gráfica, que tienen para el 2050 que la población de Puerto Rico va a estar llegando casi a los 2 millones de personas. O sea que va a haber alguna baja. No sabemos con exactitud, las proyecciones es eso. Las proyecciones no tienen exactitud cuánto va a ser, pero es posible que veamos entonces una disminución considerable de la población en los próximos años, sobre todo para el 2030, y hay que ver entonces cómo continúa esa disminución luego de ese periodo. Y nuevamente vamos a seguir viendo cambios en la estructura de la población en términos de edad y sexo. Aquí vemos cómo se proyecta que para el año 2040, por ejemplo, el 32% de la población tendrá 65 años o más. O sea, estamos hablando de cerca de 1 de cada 3 personas en Puerto Rico va a tener 65 años y más. Y vemos como la pirámide de población continúa cambiando la forma. Nuevamente vemos que esa base cada vez se hace más pequeña, y los grupos entonces de personas mayores en términos proporcionales pues van a seguir aumentando en los próximos años. Así que vemos que a menos que ocurran cambios significativos, sobre todo en la parte de la migración, se espera que la población continúe bajando y continúe envejeciendo rápidamente. Y eso hay que hacer los ajustes necesarios, no tanto para tal vez revertir esa tendencia que yo creo que es inevitable, sino más bien para ajustarnos a esa nueva realidad de que la población está bajando rápidamente y que la población está envejeciendo, y asegurar que la infraestructura y los servicios estén ahí, que la gente que se quede en Puerto Rico, esas personas de mayor edad sobre todo, pues tengan una buena calidad de vida. Y eso hay que asegurarlo. Estamos viendo que parte de esa población que está emigrando a Estados Unidos incluye médicos, incluye otro personal de la salud, que con este envejecimiento acelerado de población cada vez cobra mayor importancia. Y en Puerto Rico pues tal vez no tengamos en el futuro los especialistas necesarios para atender esa demanda de servicios que va a ocurrir por esta población que cada vez, como vemos, es mucho más vieja, y entonces va a necesitar unos servicios. Hay que ver si entonces Puerto Rico los va a tener, o si entonces vamos a tener que ver posiblemente una migración de personas mayores hacia los Estados Unidos buscando este tipo de servicios. Si te gustó el video, por favor compártelo para que otras personas se enteren de lo que está pasando en términos demográficos en Puerto Rico. Y si no lo has visto, marca el video que aparece en pantalla, donde vas a poder ver el documental que creamos sobre lo que está pasando en Puerto Rico en términos demográficos.